Esta elección para gobernador en particular, pero en realidad todo el ciclo eleccionario, en realidad en Bolivia, desde 2025 hasta lo que hemos cerrado ayer, ha tenido como una de las variables importantes el tema de la renovación, justamente, el tema de lo nuevo contra lo viejo. Y aquí en Santa Cruz, claramente, Juan Pablo Velasco logró articular un discurso que lo ubicó efectivamente como la representación de lo nuevo. Y ese fue un elemento clave que jugó un rol en la elección, sobre todo en la segunda vuelta. Y el otro elemento clave, otro factor crítico que jugó un rol en la definición del voto, fue que, sobre todo esta segunda vuelta en el caso de Santa Cruz, pero por lo que veo también en otros lugares de Bolivia, en otro departamento de Bolivia, Tarija es un caso muy ilustrativo. Uh, la elección derivó en una suerte de plebiscito sobre el gobierno de Rodrigo Paz. Muy bien, estamos de vuelta para comenzar a hablar acerca de qué significa, cuál es la importancia de tener el mapa político del país ya completo, cómo llega el gobierno, que he visto un titular del periódico El País que decía Rodrigo Paz le va mal en las elecciones subnacionales y logra solamente 2 gobernaciones, ¿no? Y bueno, así es como lo están viendo afuera, y es porque es lo que decíamos antes, ¿no? Es importante que un gobierno pueda tener la mayor cantidad de presencia política en el país. Si se trata de un proyecto a futuro, si se trata de un proyecto que está buscando seguir logrando una hegemonía, ¿no? Pero bueno, es momento de saludar a nuestros invitados el día de hoy. Tenemos presentes a través de Zoom a Pablo Dehesa, analista político. ¿Cómo está, Pablo? Hola, muy buenas noches, un gusto. Gracias por invitarme, Jorge Luis y también Soraya. Y también un saludo a Guido Alejo. Gracias, también los saludamos atentamente. Guido, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación, estimado Jorge Luis. Un saludo a Soraya y un saludo también a Pablo. Y aquí prestos a vertir nuestras opiniones en relación a este tema político. Bien, a ver, vamos a escuchar la visión de Pablo en este sentido, porque es muy interesante lo que se ha configurado en Santa Cruz. Hay muchos que están... Leo mucho optimismo en redes sociales de una nueva política, una renovación política, con las dos figuras, ¿no? Tanto la alcaldía como la gobernación muestran signos de apostar por lo joven, por lo nuevo, y da la sensación que ahora el departamento y el municipio pues van para adelante. Esa sensación, ¿de dónde sale, Pablo? Bien. Jorge Luis, esta elección para gobernador en particular, pero en realidad todo el ciclo eleccionario, en realidad en Bolivia, desde 2025 hasta lo que hemos cerrado ayer, ha tenido como una de las variables importantes el tema de la renovación, justamente, el tema de lo nuevo contra lo viejo. Y aquí en Santa Cruz, claramente, Juan Pablo Velasco logró articular un discurso que lo ubicó efectivamente como la representación de lo nuevo. Y ese fue un elemento clave que jugó un rol en la elección, sobre todo en la segunda vuelta. Y el otro elemento clave, otro factor crítico que jugó un rol en la definición del voto, fue que, sobre todo esta segunda vuelta en el caso de Santa Cruz, pero por lo que veo también en otros lugares de Bolivia, en otro departamento de Bolivia, Tarija es un caso muy ilustrativo. La elección derivó en una suerte de plebiscito sobre el gobierno de Rodrigo Paz. En el caso, y esto lleva a puntualizaciones muy interesantes que después podemos abordar, pero claramente, Jorge Luis, esto nos deja un panorama en general con 2 elementos muy claros para empezar. Primero que nada, la defunción del MAS, y estamos en otro momento, en otro ciclo, en otro momento político, el inicio de un ciclo todavía incierto, no sabemos de qué se trata esto, y lo que queda claro es que desde la Revolución del 52, el país tenía un eje ordenador en la política, primero el MNR,
después el MNR con ADN y el MIR, la tríada durante la década de 80 y 90, después esto fue sustituido por el MAS, y ahora ingresamos a un momento político muy distinto, con un oficialismo que no es el centro político, claramente, no lo es en la magnitud que era el MAS. Por ejemplo, en las elecciones de 2020, el MAS, además de haber ganado el poder, tenía 240 alcaldías y 4 de las 9 gobernaciones. Claramente ese no es el escenario ahora. Tenemos un oficialismo que cuenta con 36 alcaldías de 336 unidades territoriales municipales, y tenemos un oficialismo en papeles, con 2 gobernaciones, pero eso también hay que matizar bastantes cosas ahí. Bien. Guido, ¿cuál es su visión en relación a este tema? ¿Cómo ve este panorama político que se está gestando en el país? Jorge Luis lo decía al principio, y justamente al elaborar la pregunta a Pablo, que no existe un proyecto a largo plazo, un proyecto político, daría la impresión. Ahora, obviamente el gobierno de Rodrigo Paz ha mencionado de que no piensan ir a la reelección, por lo menos es lo que han mencionado al principio de campaña y al principio del gobierno. Todo puede cambiar, sabemos cómo es la política, pero todavía no existe una fuerza hegemónica política en el país. Me da la sensación de que hay una juntucha de partidos y que esto se está reconfigurando de alguna manera para adelante. Sí, a mí me parece bien interesante ver el mapa electoral después de las gobernaciones, si es que tomamos en cuenta, en este caso, 5 departamentos tienen poderes regionales, podemos decir, son agrupaciones políticas que tienen una presencia hegemónica a nivel de región, pero ni siquiera eso, en el caso, por ejemplo, de Oruro, ha acabado siendo una victoria bastante aplastante, podemos decir, así como en Tarija, en el cual también han participado otro tipo de factores, digamos, ¿no? Ha habido otro tipo de voto. Ahora, si es que vemos al partido que mejor desempeño ha tenido tanto en las nacionales y también extendidas en las subnacionales, podría ser posiblemente Libre, si es que tomamos en cuenta los resultados de ayer. Libre ha ganado en Santa Cruz y ha ganado en Pando, y en ambos con cierta claridad también, y que también tiene una bancada bastante cohesionada. En el caso de Paz Pereira hay una particularidad, forma parte de una alianza. Y en el caso de La Paz es Solvó, con el liderazgo de Luis de Villa, quien de alguna forma ya se ha establecido como gobernador. Mientras en el Beni es posiblemente, en este caso Egues, podría tener cierta afinidad con Samuel Doria Medina. Entonces no hay nadie de la línea en ese sentido concreto y bastante próxima a lo que vendría a ser el actual presidente, ¿no? Pero eso no necesariamente implica de cierta debilidad hasta cierto punto, porque hay que tomar en cuenta que hemos tenido una elección subnacional bastante cercana a una elección nacional, y a menudo lo que han hecho varias siglas políticas, varias alianzas, es acomodarse en el tiempo, y eso implica cierto tipo de improvisaciones. Y en este caso, la Alianza Patria ha generado determinado tipo de sectores fuertes, sí, pero en otros sectores también mayormente improvisados. Entonces, no tenemos un proyecto, en este caso también, si vemos una juntucha, como decías, en relación a todo lo que son esas fuerzas políticas, no hay un nuevo proyecto nacional, pero sí hay ideas que se han venido manejando paulatinamente y creo que van a marcar parte de la agenda, como por ejemplo el pacto fiscal, el 50-50 y la profundización de las autonomías. Importante. A ver, quiero ahora contigo, Pablo, lo que estábamos conversando con Soraya al principio, creo que ustedes estaban escuchando, y es, ¿por qué es importante para el gobierno tener una infraestructura política favorable, ¿no? Es decir, en el caso que tiene en La Paz, el caso que tiene con Beni, ahora esta situación de las autonomías, del 50-50, va a convertirse en una temática constante, cuasi obsesiva, diría yo, de gran parte de los gobiernos subnacionales, de las gobernaciones, porque están en un momento crítico en la cantidad de recursos que están recibiendo, con nuestros pozos cada vez más secos y lo poco que podemos sacar de hidrocarburos, pues el IDH cada vez es más ínfimo y no permite ya ni siquiera poder contratar a una plancha digna de doctores, de todo aquello de lo que se encarga la gobernación, de personal para poder trabajar y poder tener una gobernación digna, ¿no?
absolutamente. Y se va a poner peor, ¿no? Porque la economía no está mejorando y las decisiones estructurales que deberían estarse abordando para mejorar la economía, que pasa por cambiar las reglas básicamente del juego actuales, no se están plasmando hasta, por lo menos hasta la fecha. Entonces, básicamente, tenemos una situación deficitaria en términos de recursos que tiende a agravarse, y esto determina las posiciones políticas que van a tener hacia adelante también las alcaldías y gobernaciones. Por eso es importante justamente esa arquitectura de relaciones que mencionaba Jorge Luis, porque es lo que tendría que permitir amortiguar estas situaciones y potenciales conflictos territoriales al gobierno nacional. Pero aquí entran dos elementos que son claves. Primero que nada, por ley, ¿no? De acuerdo al marco legal que tenemos, tiene que trabajarse el tema de pacto fiscal. Hay 2 años desde los resultados del último censo para que se trabaje un nuevo pacto fiscal. Esto fue un tema ampliamente discutido durante todas las jornadas que se tuvieron, sobre todo cuando aquí en Santa Cruz se hizo el paro de los 36 días, que tenía como objetivo justamente el tema de acelerar la discusión del pacto fiscal. Ese es un tema que va a tener que encarar este gobierno. El tema del 50%, del 50-50 viene como añadido, pero hay un mandato acá legal de que tiene que llegarse a discutir el pacto fiscal. Pero más allá de discutir solamente el pacto fiscal, que de ya va a ser un tema bastante álgido, el tema de aprobar las leyes sectoriales que requiere ajustar el país, temas de hidrocarburos, temas de minería, temas de inversiones, y también está el tema de litio y otras cosas más, requiere alianzas y requiere diálogos territoriales. Esto no se va a poder cambiar sencillamente por una determinación política de gabinete entre cuatro paredes. Esto tiene que socializarse. Y aquí es donde entra el factor clave de contar con aliados territoriales. Y esto realmente es una situación compleja para el gobierno. Esperemos que tenga la habilidad política, la cintura política, la lectura política adecuada, porque de lo contrario, no solamente que podemos encontrar escenarios donde no se puede avanzar en lo que se requiere avanzar, sino que incluso pueda derivar todo esto con el paso del tiempo en una situación de una gobernabilidad complicada. Guido, el presidente del Estado ha mencionado textual, de que se cierra un ciclo político. Mi pregunta es la siguiente: ¿realmente se cierra un ciclo político o está de alguna manera dormido? Estamos hablando del movimiento al socialismo, claramente. ¿O se está reconfigurando y lo va a lograr hacer con el tiempo? En realidad, si hablamos de ciclos, el único ciclo que ha finalizado aparentemente hasta ahora es el ciclo de el MAS como partido hegemónico y como también el depositor de las agendas de las distintas organizaciones sociales o al ámbito popular también por extensión. Pero en este caso, cuando hablamos de fines de ciclo político, de que es el fin de lo nacional popular u otro tipo de calificativos que a menudo se le ponen a lo popular, yo creo que hay unas de configuración, especialmente en esa parte del país. Es una Bolivia, en este caso mayoritaria, que está buscando, que está de alguna forma generando distintos tipos de aportes, distintos tipos de opciones políticas a futuro. Entonces, yo creo que hay una cuestión bastante interesante ahí que se está dando especialmente en el Alto, que vendría a ser un hervidero. Hay dos hervideros interesantes a nivel del país, dos vanguardias, podemos decir, que están cobrando protagonismo, sin desmerecer lo que está ocurriendo en otras partes del país, pero en Santa Cruz hay una cuestión más sólida en ese sentido. Posiblemente a Santa Cruz le ha servido mucho la existencia del MAS, porque en gran parte de su dirigencia cívica, gran parte de su tradición política, podemos decir, el antimasismo era algo fundamental. Pero ahora que no tienen al MAS enfrente, ¿qué es lo que va a cohesionar en parte a esa región? ¿Qué tipo de proyecto le va a plantear al país? Porque es algo que ya se viene madurando en ese sentido, pero eso será algo a corto plazo o será a mediano plazo, eso es algo que hay que prever. Pero en el Alto se está empezando a generar también otro tipo de cuestionantes. En la región andina también es una cuestión también interesante ver que, por ejemplo, el gobernador, en este caso el gobernador de Oruro, aún mantiene cierto discurso en todo caso que en algún momento caracterizaba más, pero ahora más con una mirada también de tinte más economicista,
por ejemplo, el planteamiento de zonas económicas especiales, pero también apoyándose en la identidad que ha hecho Aymara y todo ello. Entonces, posiblemente el próximo, la reconfiguración se va a ir dando en ese sentido, operativizar la identidad hacia lo que vendría a ser otro tipo de acciones, en este caso para mejoramiento económico y para ascenso social. Pero eso ya es algo que se ve venir y está, yo creo que a corto plazo. Pablo, a ver, abordemos esto que es importante sobre el movimiento al socialismo, sobre lo que ha representado, lo que ha significado para el país, la integración, el hecho de poder vernos nuevamente, de elegir a figuras indígenas que nunca tenían la representación que el MAS finalmente les ha dado. Entre las cosas que hay buenas del MAS, no podemos decir que todo lo que ha hecho el MAS está mal, ¿verdad? Y en eso... ahora eso se ha perdido, ¿no? No hay ya esa identidad indígena, no hay esa identidad popular, parece como si se estuviera perdiendo, pero se está reconfigurando, eso es lo que todos dicen. Y la figura de Edgar Sánchez me parece súper interesante porque pareciera como si el discurso popular, el discurso aymara indigenista, lejos ya de ser revanchista, rebelde, está buscando más bien ser institucional, está buscando ser pro mercado, sabe que la necesidad ahora es de inversión extranjera, inversión privada, y está mutando a esto que son los camiris, ¿no? Esta gente que acumula riquezas aquí en el occidente, que construye cholets, que construye una nueva cara de la ciudad del Alto y está reconfigurándose en una nueva forma de pensamiento de lo popular. Absolutamente de acuerdo con lo que señala Jorge Luis, y hay que admitir ahí un factor de fondo que explica en buena medida todo esto, y es que la base social de lo que era el MAS allá por los años de su surgimiento, entre finales de 90, principios de los 2000, es diferente ahora, ha cambiado no solamente generacionalmente, ha cambiado también en sus condiciones económicas y sociales y en sus aspiraciones, en sus expectativas. Por lo tanto, volver a lo que era esto no va a ser posible. Paralelamente a esto, hay una crítica actualmente en la política mundial a la política de las identidades como fue formulada en las primeras 2 décadas del siglo XX. Y esto afecta también e incide en la política nacional y es parte de este cambio de ciclo. Pero hacia dónde está yendo esto todavía no se tiene ninguna claridad meridiana. Hay algunas hipótesis que se pueden trabajar al respecto, pero lo que decía Guido también, es importante sumarle la dimensión económica. Estamos viviendo también el fin de un ciclo económico. Es decir, el ciclo de bonanza que permitió un incremento sustancial en la calidad de vida en Bolivia, ¿no? Con el tema de los hidrocarburos, básicamente, hoy estamos viendo que eso está llegando a un final. Y acá estamos frente a la posibilidad real y concreta de repetir otra vez el péndulo boliviano entre estatizar, privatizar, volver a estatizar, volver a privatizar, y esta sería ya una nueva vuelta de tuerca, saliendo de un estatismo hacia una privatización, porque hay que admitir, ¿no? Guste o no guste, que el yacimiento petrolífero fiscal boliviano por sí sola no ha logrado hacer sostenible el modelo, la gestión de hidrocarburos en el país, ¿no? Las cifras no dan lugar a dudas. Hay una merma en la cantidad de gas que produce Bolivia, más aún en el tema del líquido, ¿no? Y esto requiere nomás la intervención, va a requerir la intervención de tecnología y de capital que venga de afuera, porque la situación es complicada. Y esta situación efectivamente va a golpear también y se va a tener que ver en alguna medida con lo subnacional. Volviendo al punto que mencionabas, Jorge Luis, lo que queda del MAS hoy en día, definitivamente, es un legado mixto de avances en muchas cosas, pero también de retrocesos en otras cosas. Políticamente el país, y esto es grave, desde el 21F
el país ha venido deconstruyendo lo poco que se estaba formando de institucionalidad. Y durante el enfrentamiento entre Vistas y Arcista, esto empeoró e hizo que la política realmente en Bolivia decaiga en calidad. Y todo se volvió una disputa del poder por el poder, sin mayores argumentos ideológicos, ni poniendo por lo menos como excusa, al menos discursivamente, la búsqueda de un bien común mayor. Y lastimosamente, esto no ha sido cuestionado por la fuerza de oposición, sino que parecen haber adoptado para ellas mismas estos mismos mecanismos, incluyendo la judicialización de la política. Entonces es un momento muy, muy complicado, Jorge Luis, y es un momento de crisis, y las crisis no esperan. Guido, quiero conocer tu opinión, por favor, porque nos ha sorprendido a todos el hecho de que tengamos por primera vez en la historia a 2 mujeres gobernadoras y además con tanto nivel de votación. Sí, yo creo que es un avance importante, pero también hay que notar que, por ejemplo, la vigente o electa gobernadora de Tarija tampoco es que ha sido tomada en cuenta desde un inicio, sino ha aparecido o como la sustitución en todo caso de un inhabilitado que ha sido Cosío. Pero creo que hay una cuestión pendiente todavía a nivel boliviano, el hecho de la participación y la democratización de la que es la representación. Hay regiones en las cuales, por ejemplo, tomando en cuenta el Alto, en el cual se ha estigmatizado incluso la figura de la mujer a raíz de la mala gestión de la actual alcaldesa. Entonces, estamos llegando a un punto en el cual se empieza a estigmatizar no solamente a un pueblo indígena, no se estigmatiza a una clase social, no, sino incluso a un género. Y creo que el ver el desempeño de estas 2 gobernadoras va a ser una cuestión bastante interesante para empezar a ver los aportes que se pueden tomar desde ese tipo de enfoque. Y creo que es algo bastante saludable en ese sentido, pero yo creo que hay que trabajar más. Tal vez no necesariamente la cuestión de cupos, creo que es algo que se van a venir planteando, pero sí, si lo que necesita nuestra política es necesariamente la cualificación, y la cualificación se tiene que dar indistintamente del género, indistintamente de la clase social o indistintamente de la procedencia étnica. Y creo que eso es algo que necesita más el país, porque la generación del desarrollo, en este contexto de crisis que se marcaba Pablo, es una generación que se va a dar con innovación, que se va a dar con creatividad, y a menudo hay que tomar en cuenta que también la sensibilidad femenina en este aspecto es bastante más acentuada, ¿no? Hemos visto también una lógica en la cual si hay una voluntad desde generación o de cambio de generación en todo caso, en este caso de brindar la posibilidad de gobernante, en el caso de Santa Cruz, se ha optado por una nueva generación, ejemplificada en Juan Pablo Velasco. Eso también se va a ver ejemplificado en otras alcaldías. Nuestra población está buscando renovación. Y la renovación no solamente es una cuestión de edad, también es una cuestión también de, de mentalidad, es una cuestión de otro tipo de factores que me parecen necesarios en este aspecto, ¿no? Se necesitan autoridades más creativas, más innovadoras, más aglutinantes, menos polarizantes, y aquí me ha parecido algo bien importante y quiero remarcar ello, que no hemos tenido como protagonistas en esta elección a personajes que han formado parte de esa polarización anterior. Al margen de Evo Morales, también ahí lo teníamos a Pumaria y también lo teníamos a Camacho, y ellos tampoco no han obtenido una votación bastante alta. Entonces, hay un mensaje claro de nuestra población: quiere renovación, ya no quiere más polarización y quiere mayormente desarrollo, pero un desarrollo no necesariamente basado en lo económico, sino un desarrollo multidimensional, que creo que es algo que se tiene que abordar ya desde estos nuevos gobernadores, alcaldes electos. Bueno, un placer haber conversado con ambos. Muchísimas gracias por sus visiones muy importantes. Gracias, Bueno, agradecido por muchísimas la gracias. invitación. Un gusto. Hasta luego. Muchas Buenas noches. gracias. Buenas noches.